Dios les bendiga. Amén. Qué lindo empezar esta mañana diciendo aleluya. Y cuando la pastora Daniela decía, quizá esta semana fue difícil, tuvimos altos y bajos, fue más agotadora que otra, yo puedo decir que esa fue una semana para mí. Pero qué bueno reflexionar con respecto a lo que significa decir aleluya. Aleluya. Cantar en la adversidad. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio. Entonces cobran vida las palabras que estamos cantando cuando lo hacemos en ese entendimiento, lo hacemos con fe. Así es que para todos aquellos que estén cansados, que estén agotados, quizás con el peso de la aflicción, cantemos aleluya. Cantemos aleluya, sigamos glorificando al Señor y en esa búsqueda que tengamos del Señor, en todo tiempo, en la dificultad, sobre todo, Él se va a glorificar y va a descender a nuestras vidas con fortaleza, con consuelo. Él es el Dios consolador. Eso se presenta en el Nuevo Testamento. Cuando viene el Espíritu Santo, lo señalan los apóstoles y Cristo mismo como el consolador. No nos dejará huérfanos, sino que Él vino en su presencia. Y el Espíritu Santo consolador, ¿qué quiere decir? Es la persona de Dios en nuestra vida, pero que nos fortalece y nos alienta. Es cuando ya no damos más, nos levanta el Señor por su Espíritu y nos dice, vamos. Él nos levanta, porque muchas veces bajo nuestra fuerza, nuestro pensamiento, nuestra emoción, ya no podemos más. Pero el Espíritu Santo consolador está con nosotros. Así que sigamos cantando aleluya y disfrutaremos más de la gracia, de la misericordia, del amor, del poder de nuestro Señor. Amén. Cuando los cristianos nos pregunten cómo estás, debiéramos acostumbrarnos a decir en fe, bendecido, bien, independientemente de lo que vivamos, porque el Espíritu Santo Consolador está con nosotros. Amén. Y si nosotros declaramos que estamos bendecidos, esa bendición que estamos profetizando por nuestra boca se manifestará en nuestra vida. Primero, sacándonos, como dice el Salmo 40, del pozo de la desesperación del lodo cenagoso e impulsándonos a salir de ese estado de aflicción, subiéndonos arriba. Dice que pone nuestros pies sobre peñas, sobre roca y endereza nuestros pasos. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros esperamos en Él. Amén. Y con respecto a cómo saber andar, con respecto a cómo yo debo conducirme en esta vida, en qué debo yo estar enfocado, el Señor siempre tiene una palabra precisa para nosotros, que nos habla de la prudencia, de la prudencia. Vamos a ver el testimonio de un hombre que se conducía prudentemente. Era un hombre que vivió muchas aflicciones y dificultades, pero dice la Escritura que sabía discernir siempre prudentemente. Y eso hacía que mientras más crecían las dificultades, más amenazas tenía, más persecución, más Dios se glorificaba en su vida y crecía el buen testimonio de los demás hacia él. Y aquellos que querían destruirle, le temían porque veían que el favor de Dios estaba en su vida. Y este hombre es David. David que era un pastor de ovejas, era alguien postergado por la familia, rechazadísimo por sus hermanos, mirado en menos, hasta lo afrentaban constantemente porque él había nacido no de la madre de los otros hermanos y había nacido probablemente antes de que se casaran, había sido concebido. Por eso dice, en pecado fui concebido. No está hablando de una relación sexual, sino que está hablando de la premura con la cual los padres se unieron. No obstante, formaron una familia, pero ese prejuicio, ese estigma siguió a David por siempre. Y hablan los salmos también de ese rechazo que sentían sus hermanos hacia él. No obstante,
Él era un hombre especial, era un hombre apartado por Dios, que en la soledad de los campos donde pastoreaba sus ovejas pudo hallar intimidad con el Señor. Y creció una relación tan hermosa con Dios que le llevó a meditar constantemente en Él y a dejar ser enseñado por Él. Y escribió muchos salmos que hoy día a nosotros nos inspiran, que fue Dios mismo que lo inspiró a Él para poder redactarlos, pero nacieron en base a un corazón entregado y guiado por el Señor. Un corazón que aprendió a discernir. Discernir significa saber ver qué es bueno y qué es malo. No solamente clasificar o discriminar, sino que tiene que ver con lo moral, con lo ético, con lo correcto. Y David alcanzó ese estado de prudencia y de discreción también. Y esto es porque tuvo un corazón dispuesto para formarse a la luz de la enseñanza del Señor. Y bueno, dice la palabra del Señor, ya David siendo un hombre adulto, estando ya siendo parte del ejército de Israel, pasó a ser un hombre destacado. Pero ¿por qué pasó del pastoreo al ejército? Porque primero Dios le había ungido como rey, pero en lo oculto, dentro del hogar, dentro del núcleo familiar, como el nuevo rey que sucedería a Saúl, que ya había sido dejado por Dios. ¿Y por qué Dios había rechazado a Saúl? Porque Saúl rechazó a él. Entonces, cuando nosotros no andamos conforme a la voluntad del Señor, el Señor dice, bueno, aquí no hay un corazón que me reciba. Y en eso Él es prudente. Dios es un caballero. Él no va a estar donde no quieren recibirle. Y empezó a desobedecer deliberadamente Saúl a las ordenanzas que le había dejado Dios, y el Señor se apartó y se proveyó de otro rey, y ese fue David, el pastor, el impensado, el rechazado, el que no tenía aptitudes para pelear, para liderar para muchos, pero sí elegido por Dios, porque Dios no mira lo que mira el hombre, que es la apariencia, sino que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Por lo tanto, entre paréntesis, no importa si tenemos más o menos competencia para enfrentar un rol en la vida. Lo que Dios quiere es un corazón donde Él pueda gobernar y preparar, formar a las personas y dejarse usar por el Señor. Entonces, pasó a ser ungido por Dios. Y siguiendo en el pastoreo, y los hermanos que eran mayores estando en el campo de batalla, en guerra contra los filisteos, el padre le pide que le vaya a dejar provisiones a sus hermanos, porque habían pasado varios días que estaban ya en el campo de batalla frente a un gigante que es muy conocido por todos, que es Goliat. Y ya habían pasado 40 días donde los amenazaba al ejército de Israel, y nadie se atrevía a enfrentarlo, porque decía Goliat, si uno viene y me enfrenta, todo el ejército de Filistea va a ser de ustedes, se va a rendir. Pero nadie se atrevía a luchar con Goliat, que era realmente temible. Y David, un pequeño, era muy jovencito, no había estado en batalla. De hecho, dice la Escritura que cuando él se animó a enfrentarlo, bueno, dijeron es una locura, pero aceptémoslo porque no hay nadie más. Por último va a ser la excusa para que podamos luchar, porque tenía que haber alguien que fuera el carne de cañón. Alguien tenía que dar el primer paso. Le pusieron la armadura de Saúl, que era el único que tenía armadura, y le quedaba volando. Saúl era enorme, más que todos los demás, y David era un pequeño. Pero se enfrentó a Goliat tan solo con el poder del Señor y con 5 piedrecillas frente a un gigante. ¿Y saben por qué fueron 5? No porque pensara que a la primera que podía fallar a la primera, sino porque habían 5 gigantes y el primero era Goliat. Su fe era tal que sabía que con la primera iba a poder enfrentar y derrotar al primer gigante. Y bueno, el Señor fue con él, se glorificó, le dio la victoria y empezó a ser parte de 2 funciones nuevas en su vida, nuevos roles. Tocar el arpa para el rey, que ya estaba entregado de parte de Dios a demonios. Ojo ahí. Dios puede permitir que una persona sea atormentada por rechazarle, y Saúl era atormentado por demonios, y también pasó a ser parte del ejército de Israel. Había pasado el tiempo y empezó el Señor a glorificarse en David en esto, de hacer frente en la batalla. Y decían, oh, Saúl venció a 1000, pero David a 10,000.
porque venían de la batalla y salían las señoritas a cantar. Saúl venció. Cantar, no me sé qué alabanza será, pero cantaban. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Puso atención Saúl a esto y de inmediato se sintió mal y vio a David como una amenaza. Y sabía que era el nuevo rey que Dios había escogido, porque sabía también que Dios le había rechazado, porque Samuel, el profeta de aquel tiempo, se lo había dicho. Y desde ese momento le vio en mal. Y trató siempre de matarlo. Y dentro de estas veces que intentó matarlo, lo envió a atacar a un campamento filisteo, a una guarnición filistea. Estaban totalmente en desventaja en número, pero el Señor estaba con David, no importaba el número, no importaba las condiciones que se estaban dando, sino que siempre le daba la victoria. Y se conducía prudentemente. Dice en 1 Samuel 18:14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Tenía temor de él. Siempre David, en todo tiempo, aunque sabía que Saúl le perseguía, que quería matarle, nunca le faltó el respeto, nunca quiso matarlo cuando tuvo la oportunidad. No habló en contra de él porque sabía que era un siervo que Dios había escogido y estaría en el poder hasta cuando él quisiera. Sabía también que lo que hacía él por defender a Israel lo hacía por Dios. Por lo tanto, en él había tanta prudencia que todo lo que hacía, lo hacía con sensatez, con cordura. ¿Y esto por qué era posible? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba con él. No solamente era un joven que tenía buenos sentimientos o que hacía lo correcto, sino que cuando fue ungido y se derramó el aceite sobre su cabeza, vino el Espíritu Santo del Señor sobre su vida y le hizo actuar con cordura, con prudencia, con discreción. No hablaba más de la cuenta, no se apresuraba al actuar, sino que él discernía todas las cosas y veía que era correcto conforme al Señor y él lo hacía. Tampoco se apresuró a decir, Dios me ungió como rey, cuidado que yo soy el nuevo rey de Israel. Él guardó silencio, porque sabía que cuando llegase su momento, Dios le levantaría. Prudencia en todo. Y esa prudencia fue vista por todos los de su entorno y le querían mucho, le amaban. Desde la casa del rey, desde Jonatán, el hijo del rey Saúl, lo amaba. De hecho, la palabra del Señor dice que Jonatán, cuando vio a David, sintió que su alma con la de él eran una. Le amó mucho y le amó hasta que murió en el campo de batalla. Y así nosotros tenemos que aprender a conducirnos como lo hizo David. Si bien tuvo desaciertos, tuvo equivocaciones, aquí se destaca en la palabra del Señor que actuó de manera prudente. Tuvo sus arrebatos, sí. Se equivocó, sí. Pero también supo humillarse ante el Señor y pedirle perdón y reivindicar su error, haciendo lo correcto, volviendo a la prudencia. Quisiera que leyéramos algunos proverbios con respecto a lo que significa ser la prudencia. Primero tenemos en Proverbios 13, versículo 16. Todo hombre prudente procede o actúa con sabiduría, no la terrenal, sino que la celestial. Mas el necio manifestará necedad. Es decir, todo lo que hará está contra lo que Dios pide y nos enseña. Manifestará maldad. El necio en su corazón también dice, no hay Dios. Mas el prudente lo busca, le alaba y le sirve conforme a lo que ha sido enseñado. También con respecto a la prudencia y a la discreción con la cual nosotros nos tenemos que conducir, está Proverbios 3, del versículo 21 al 26. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, la prudencia y la discreción. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Mire cómo nos adornan. A veces queremos ponernos bonitos para llamar la atención de los demás, pero qué mejor atuendo, qué mejor adorno que la gracia y la prudencia. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato.
No tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Si nos pudiésemos extender, todo lo que hizo Saúl fue imprudente, porque mostró necedad, maldad, totalmente rechazo a lo que Dios pedía y le había ya dicho, le había ordenado. Él terminó haciendo todo lo contrario que Dios le había dicho. Primero le dijo, cuando iba a ser rey, no tengas muchas mujeres porque se puede apartar tu corazón. Tuvo más concubinas. Le dijo, no te apoyes en el caballo ni en el ejército, y se preocupó de extender su ejército. También le dijo, no te preocupes por acumular riquezas. También lo hizo, porque quería un hombre dependiente y humilde al Señor, y no un hombre que se apoyara en todas las otras cosas. También se apartó su corazón de él. Terminó confiando en sí mismo Saúl, y al final terminó siendo rechazado por Dios. Pero tenemos que imitar la conducta de David. ¿Qué hizo David? Se mantuvo humilde, prudente. ¿Eso qué quiere decir? Que buscaba la señal de Dios y él ejecutaba. Lo examinaba todo conforme a lo que había sido enseñado en la palabra. No actuaba por sus impulsos, ni por sus ideas, ni tampoco por su emoción. Todo lo llevaba a las plantas del Señor y había prudencia, discreción y mesura. Ahora, la imprudencia nos puede acompañar cuando hay un momento de rabia y reaccionamos. Cuando vemos la injusticia y reaccionamos, sin llevar primero todas las plantas del Señor para que Él dirija nuestros pasos. ¿Qué nos ha hablado Dios en esta primera palabra? Seamos prudentes. Seamos prudentes. Y eso será un adorno a nuestro atuendo. Será tan hermosa la prudencia que seremos vistos por los demás con hermosura. Tendremos buen testimonio, pero más allá de eso, estaremos agradando a nuestro Dios, andaremos confiadamente y también Él se glorificará en nuestra vida. Andaremos confiados porque sabremos que su favor está en nosotros. Hayan dificultades, hayan pruebas, un hombre prudente confía, espera en el Señor y sabe que Él ha de actuar no conforme a lo que uno quiere o espera, sino que conforme a su gracia y voluntad. Amén. ¿Cuántos anhelamos ser prudentes siempre y no perder esa prudencia? Que Dios esté al control de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que no fallemos, no retrocedamos, sino que siempre avancemos mirando al eterno Dios amoroso y perfecto. Amén. Pongámonos de pie y demos gracias al Señor por esta primera palabra. Señor, qué importante es tu palabra. Esta nos forma, nos muestra el camino, nos señala también los posibles errores que podamos estar cometiendo. Hoy día nos hablas de un concepto que es una virtud, que distingue a un hombre espiritual porque discierne todas las cosas y sabe actuar correctamente conforme a lo que tú has designado en tu palabra, que es la prudencia. Señor, tú amas la prudencia, porque en un hombre prudente se muestra la sabiduría, se muestra el conocimiento, tu presencia en la vida del hombre y la mujer al actuar. Queremos ser prudentes, Señor. No queremos conducirnos por arrebatos. No queremos fallar por nuestra ligereza de pensamientos o por hablar antes de la cuenta. Queremos, Señor, siempre esperar en ti, porque así andaremos confiadamente. Un hombre prudente sabe que el respaldo, la bendición del Señor serán su corona. No necesita defenderse, no necesita actuar por sí mismo, sino que un prudente siempre espera la voluntad de Dios, el actuar de Dios, para ir luego el prudente detrás de lo que Él ya ha señalado. Señor, ayúdanos a ser prudentes. Quizás hemos sido muy arrebatados, hemos fallado, hemos hablado antes de tiempo, más de la cuenta, equivocadamente, o hemos procedido en acciones, en decisiones de nuestra vida. No podemos retroceder.
Así como David se lamentaba muchas veces en sus salmos por haber equivocado, sí nos podemos arrepentir y comenzar de nuevo. Ayúdanos, Señor, porque la prudencia se educa. La prudencia la tienen personas que realmente están bajo tu consejo, bajo tu dirección. No son rebeldes a tu palabra, sino que la atesoran y procuran con diligencia cumplirla. Danos de esa gracia, danos de tu sabiduría, danos de tu prudencia y discreción, Señor, para tener buen testimonio de tu evangelio primeramente y para poder agradarte a ti, Señor, en todo tiempo. Bendiga esta palabra en cada vida y en cada corazón, que no vuelva vacía, sino que cumple el objetivo de autoexaminarnos, porque eso hace una persona espiritual, se autoexamina constantemente. ¿Para qué? Para perfeccionar tu obra en su vida. Ayúdanos, Señor. Queremos ser en esto diligentes, Señor, y sabremos que también alcanzaremos una vida estable y feliz. Gracias, Señor. Bendiga a su amada iglesia. Bendiga a sus hijos, Señor. Que mostremos diferencia en el resto del mundo, donde los arrebatos se ven cada día, Señor, donde las malas decisiones también. Pero que nosotros, tus hijos, podamos ser guiados por tu Espíritu en todo tiempo, cuando tengamos que hacer, cuando tengamos que hablar, cuando tengamos que decidir. Sé tú, Dios mío, en nosotros por misericordia. Todo esto, Padre, se lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Queremos agradar al Señor? También busquemos de su sabiduría y Él permitirá que seamos más prudentes. Algunos dicen, ¿cómo puedo yo crecer en esto? ¿Cómo se puede formar esto en mí? Siempre un buen discípulo, aprendiendo más y escuchando más al maestro, será mejor en lo que se esté perfeccionando. Si está en nuestro deseo el crecer en la prudencia, dediquémonos más a escuchar al maestro y se formará en nuestro corazón, se transformará de hecho de una persona imprudente a una prudente. Yo creo que Dios ha obrado mucho en nuestras vidas y ha transformado varias áreas. Y para que lo siga haciendo, sigamos escuchando con el corazón al Señor y Él nos transformará. Y nos asombraremos. Oye, pero yo antes respondía tan rápidamente, no aguantaba nada. Y hoy guardo silencio y llevo todas las plantas del Señor. Por ejemplo, ese es un ejemplo de una persona que ha avanzado en la fe y que ha aprendido la prudencia. Primero examina, primero piensa, va al Señor y ejecuta. Amén. Que el Señor nos bendiga para que marquemos la diferencia.